La gotita de sabiduría del día de hoy es la número 27. ¿Qué implica un cambio de mente? Hola, mi nombre es Orlando Rodríguez, soy el fundador del Ministerio Sabio y Prudente. A nuestro ministerio junto con la Iglesia Centro de Historia nos unimos para traer esta gotita de sabiduría. Cuando la Biblia habla de un cambio de mente, se refiere a algo más profundo que un cambio de decisiones. Ah, Nosotros tenemos la tendencia de tener nuestras propias ideas, pero aquí se requiere tener la idea alineada a los pensamientos de Dios, y eso se encuentra en la palabra de Dios. Un cambio de mente desde la perspectiva bíblica es un cambio de nivel. Es, en vez de mirar lo que nos rodea, me refiero a nuestra circunstancia, que nos limita por la lógica. El cambio de mente nos permite observar con los ojos de la fe. Y esto tiene que ver con crecer en el conocimiento de Dios. La esencia es un cambio de mente. Romanos 12, versículo 2 lee de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la gotita de sabiduría número 25 les hablé de mi frustración, de no poder entender la palabra de Dios como yo deseaba. Pero el día de hoy voy a hablarles un poco de cómo ha sido todo este peregrinar relacionado con el proyecto del Sabio y Prudente. Un ministerio enfocado para niños y jóvenes. Y el reto principal ha sido el cómo explicar las cosas que suenan religiosas de una manera que tengan sentido a los niños y a los jóvenes. Los personajes principales son un hongo y un gusano. El gusano tiene un lacito verde en el cuello y se llama Sabio, y el honguito color azul se llama Prudente. Y ambos, de Sabio y Prudente, no tienen mucho, pero me sirvieron para presentar la Biblia de una manera agradable y entendible a los jóvenes. Mi gran frustración o reto comienza cuando inicio el ministerio de la radio. Ya existía Sabio y Prudente, pero ahora comienzo con el ministerio de la radio, y hay que preparar libretos, y esos libretos me obligaron a profundizar en la Biblia. Ahí surge mi oración. A partir de ese momento, mi oración cambia. Antes oraba esporádicamente, pero ahora comienzo a orar todos los días por sabiduría, y especial para que el Señor sea quien me abra el entendimiento y me permita poner palabras que los jóvenes puedan entender. No fue tarea fácil, pero confiar en el Señor y la perseverancia siempre producen buenos frutos. La mayoría de las veces, por más que buscaba de una manera simple de explicar, se me complicaba. Y tenía que recurrir cuando me acostaba por las noches, lo hacía como un diálogo. Bueno, más que un diálogo, era un monólogo, porque solamente yo era el que hablaba y le explicaba al Señor cuál era el problema, y el milagro ocurría. Y el milagro es que por las mañanas, cuando me despertaba, tenía la respuesta de cómo tenía que decirlo. Y así pude hacer los libretos de Sabio y Prudente. Así he podido trabajar todos los proyectos que hemos hecho de Sabio y Prudente, incluyendo este último proyecto que tiene que ver con los 3 secretos que hacen temblar la oscuridad. Uno de los problemas teológicos que me causó dificultad entender y explicar
tiene que ver con nuestra nueva naturaleza. Se supone que la persona que posee una nueva naturaleza vence el pecado. Pero la realidad señala otra cosa. Existen muchos cristianos que todavía son controlados por su naturaleza pecaminosa. Y eso me traía mucha confusión. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que siendo libres somos esclavos? Y surge aquí el concepto de cadenas mentales y cadenas espirituales. El término de cadenas espiritual se rompen cuando aceptamos a Jesucristo. Son fuertes, tú no las puedes romper sin la ayuda de Jesucristo. Y las cadenas mentales se rompen en la medida que tú creces en el conocimiento de Dios. Una verdad teológica es que todo discípulo, escucha bien lo que te voy a decir, todo discípulo comienza como creyente, pero no todos los creyentes llegan a alcanzar el nivel de discípulos. El cristiano es una persona que enfrenta un cambio en su estatus mental. Antes era dominado por la vieja naturaleza y ahora que Cristo reina en tu corazón, se supone que reine la nueva naturaleza. Pero el punto crítico aquí es que existe unas cadenas mentales que si tú no las destruyes, aunque estás libre, vas a actuar como si estuvieras esclavizado. Esta nueva naturaleza se divide en 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con creyentes. Y este nivel lo alcanza cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón. El segundo nivel tiene que ver con discípulos en desarrollo. Y tiene que ver con los discípulos que necesitan ver para creer. Un discípulo en desarrollo cree en Jesucristo, pero tiene sus reseñas y confía a medias y obedece de vez en cuando. Y eso no es un verdadero discípulo. El discípulo a plenitud es un verdadero discípulo. Y son los que no necesitan ver para creer. Ellos creen con fe. Un discípulo a plenitud cree con fe, confía sin dudar y obedece sin cuestionar. En la gotita anterior de la semana pasada, expliqué que existen estas 2 cadenas. Mencioné que la cadena espiritual es la más difícil de romper, pero ella se rompe cuando Jesucristo viene a tu vida. Pero las cadenas mentales, estas no son rotas por Jesucristo, sino que el cristiano tiene que romperlas. Y es por eso que hablamos que es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, determinación, para que esas cadenas sean molidas. El romper estas cadenas es parte prioritaria. Cuando el cristiano las rompe, crucifica. Escucha bien, cuando estas cadenas mentales son rotas, el cristiano crucifica su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Un cambio de mente permite crucificar la naturaleza pecaminosa de manera efectiva. Esta crucifixión camina a la par con nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. La meta es creer sin ver. En la Biblia lee en Juan 20:29, dice: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En la medida que el discípulo crece en el conocimiento de Dios, sus cadenas mentales son debilitadas
y con el tiempo totalmente destruida. Durante ese proceso hay un cambio en la naturaleza del hombre como tal. Hay una renovación en su mente. Te permite entender, comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Este nivel de discípulo, el discípulo que no necesita ver para creer, el discípulo que puede mirar y confiar en el Señor a plenitud, necesita estar consciente de que tiene que hacer dos cosas. La primera tiene que ver con negarse a sí mismo. Y la segunda tiene que ver con tomar su cruz y seguir a Jesús. No es asunto de mostrar la cruz, el problema. Piensa en la cruz como algo, una situación complicada que tienes en tu vida. Y a veces nos aferramos a que esa cruz es muy pesada, pero un verdadero cristiano no se concentra en su cruz, se concentra en lo que Dios puede hacer para simplificar y eliminar su cruz. La Biblia en Mateo 16:24 nos revela. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esa es la meta. No tan solo el tomar tu cruz, sino seguir a Jesús. Para seguir a Jesús, tú tienes que saber qué es lo que Dios desea del cristiano. Escucha bien, el tú tomar tu cruz, es importante que tú entiendas qué es lo que Dios desea del cristiano. ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Y los define tres cosas. Él desea que el cristiano esté siempre alegre, que ore sin cesar y que sea agradecido en las buenas y en las malas. La Biblia nos lo confirma en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Lee: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estar consciente de lo que Dios desea del cristiano es parte importante en el proceso de crecer en el conocimiento de Dios. Lo segundo importante, luego de que usted sepa qué es lo que Dios desea del cristiano, lo segundo importante tiene que ver de estar consciente de cómo Dios actúa en el mundo. Y Dios actúa en la tierra, en este mundo, con amor, con derecho y con justicia. Entender eso te permite mirar el futuro con esperanza. La Biblia nos confirma en Jeremías 9:24, en donde establece: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Un verdadero hijo de luz es un discípulo a plenitud. Ellos son los que no necesitan ver para creer. Y de eso lo confirma Efesios 8 al 10. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. La meta de los que crecen en el conocimiento de Dios es vencer el mal con el bien. El mal se relaciona con las obras infructuosas de la oscuridad, las cuales están asociadas con nuestra naturaleza pecaminosa. La manera más efectiva de vencer el mal con el bien requiere dos
cosas. Lo primero, requiere que crucifiquemos nuestra naturaleza pecaminosa con nuestras pasiones y deseos. Y lo segundo, que le permitas al Espíritu Santo ser quien te guíe. Y esto lo confirma Gálatas capítulo 5 del 24 al 25. Lee: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Todo se simplifica cuando el discípulo no necesita ver para creer. Los que alcanzan este nivel no tienen problema para dejar todo por Cristo. Pablo fue alguien que logró dejar todo por Cristo. Por eso pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia nos dice en Lucas 18, 28, de esta manera: mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Jesús le contestó: les aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Amado, un cambio de mente nos permite crecer en el conocimiento de Dios. Y el crecer en el conocimiento de Dios nos permite seguir a Cristo sin dificultad, independientemente de las complicaciones, porque nos espera siempre algo mejor. El reto es no poner tu mirada en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. Te invito a que visites nuestra página electrónica en www.sabioyprudente.com. En ella vas a encontrar la serie Los 3 secretos que hacen temblar la oscuridad. Este proyecto está diseñado para ayudarte a crecer en el conocimiento de Dios. Luce una novela, pero en realidad es un estudio bíblico. Te invito a que saques tiempo y puedas conocerlo y si Dios te lo permite, puedas usarlo. Apreciado hermano y hermana en Cristo, crecer en el conocimiento de Dios, además de beneficiarte a ti, también beneficia al reino de Dios. Es mi deseo que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, y puedas alcanzar el nivel de discípulo. No el discípulo que necesita ver para creer, sino del discípulo que no necesita ver para creer. Amado, es mi deseo que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.